Bienvenidos a Koinonia Living Show. Hoy tenemos un programa con un tema muy interesante. Se llama El día que conocí a Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que conocieron a Jesús? Sé que a lo largo de su historia han habido cambios, sus vidas han sido transformadas, y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Hoy tenemos a una pareja de pastores invitados en las cuales van a compartirnos parte de su testimonio. Y todos vamos a aprender. También en la sala vamos a escuchar algo que posiblemente nunca antes habíamos escuchado de nuestros presentadores. Así es que le invitamos que se quede con nosotros en Koinonia Living Show. Estamos en este momento en Koinonia Living Show y queremos pasar a esta sección de la entrevista, y me acompañan pues unos muy queridos amigos, gente que estimo mucho. Es Pastor Salvador y Pastora Rosita. Ellos son pastores de Iglesia Koinonia, filial Colinas del Norte. Pastores, bienvenidos, es un gusto que estén acá. Muchas gracias, Tono, por invitarnos a este bonito programa. Sí, gracias por invitarnos, Pastor. Estamos muy contentos de estar en casa. Y pues este programa, la temática de este programa se llama El día que conocí a Jesús, porque todos tenemos una historia. Todos hemos conocido a Jesús de diferentes maneras o en diferentes circunstancias o con una experiencia distinta una de otros. Y pues todos hemos llegado de esa manera, sabemos que ustedes también. Y todos los miembros de la iglesia que ustedes lo conocen hoy van a conocer un poquito más de ustedes. Así es de que tenemos unas preguntas que nos gustaría que pudieran compartir con las personas que están viendo el programa. La primera pregunta es: ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Rosita? Bueno, mi vida era, pastor, caótica. Era desordenada, era vacía, porque no tenía un conocimiento pleno del Señor, ¿verdad? Esa era mi vida, una vida desordenada que caminaba con el rumbo del mundo. Esa era mi vida antes de llegar a conocer a Jesús. Sí, tenemos entendido que era, cuando era estudiante, usted era cachiporra, ¿verdad? Sí, fui cachiporra, sí, en el inframen. Nos cuidaban allí los policías, ahí iban a la par de nosotros, pero siento pena. La verdad me da pena contar de eso, porque es cuando vivía sin Cristo, ¿verdad? Era una vida vacía, una vida muy desordenada, y francamente tocar a veces esos temas como que da un poco de pena. Sí. Pero en realidad es bueno que los jóvenes escuchen que no todos venimos al conocimiento de Jesús sin pecado, sin ordenados, no, estábamos desordenados. Así como estuvo la tierra también en Génesis, al principio, desordenado y vacía. Así estaba mi vida. Sí, Pastor Salvador. Sí, bueno, como dice mi esposa, ¿verdad? Nuestra vida sin Cristo pues es una vida desordenada, ¿verdad? Una vida vacía, ¿verdad? Sin el conocimiento de nuestro Señor. Si yo tenía un conocimiento mínimo de lo que era Cristo, incluso yo empecé a leer las Sagradas Escrituras, ya tenía quizás unos 23, 24 años cuando comencé a leer las Sagradas Escrituras, pero por consejo de mi padre. Pero no era cristiano. No, yo no iba a nadie, a ninguna religión, ninguna iglesia, yo no iba a nada, ¿verdad? Sin embargo, la leía, pero verdaderamente yo no ponía en práctica ningún precepto, ningún mandamiento, solamente por información quizás, ¿verdad?
Así es que mi vida pues así era, desordenada, era vacía. Los amigos que tenía pues eran amigos del mundo, ¿verdad? Los cuales tampoco tenían un conocimiento ni querían acercarse a Dios. Entonces nosotros salíamos a vagar, salíamos a tomar, y así fue incluso en la juventud. Así cuando ya estuve en la universidad pues más que todo se acrecentó, pero ya cuando estuve ya adulto, pues ya salía con otras personas y lo mismo. La corriente de este mundo era la que me guiaba. O sea que a pesar de, digamos, fue avanzando en edad, etapas de estudio distintas, sin embargo el estilo de vida, tomar, andar, como decía, andar vagando, andar en su mundo, continuaba todo. Eso continuaba, sí. Era el deleite de uno, ¿verdad? No andaba pensando en Dios, era lo mínimo, ¿verdad? Aunque sí sabíamos que Dios existía, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, pero eso verdaderamente era como un conocimiento así, pues, vago. Sí, y todos nosotros, mientras hemos estado alejados de Dios y pues nuestro tipo de vida puede ser diferente unos con otros, generalmente hay alguien que se acerca a hablarnos de Cristo. ¿Qué pensaban ustedes acerca de ser cristiano o del cristianismo, digamos? Ay, pastor, ni idea. Yo no pensaba mucho menos en ser cristiana, ni sabía ni qué era eso. Porque para empezar no tenía el conocimiento por mi familia, ni eran ni católicos, ni evangélicos, ni nada. No se congregaban en ningún lado, a pesar de que cuando estaba muy pequeña, yo recuerdo que había una señora donde yo iba a comprar a la tienda, que por cierto llevaba mi libretita. Ahí me anotaban para cuando mi mamá llegara, mi mamá pagaba. Me recuerdo que ella me llevaba a la escuela dominical, a la iglesia de la Miramonte, de la Bautista de la Miramonte. Pero eso fue quizás como 2 años que estuve ahí, pero no con el conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Para mí era algo normal de ir, por ir a pasear, por ir con la persona a salir de casa, eso era todo, pero de que si yo hubiera tenido un conocimiento de quiero ser cristiana o quiero cambiar, no estaba en mis planes, no estaba en mis metas, no estaba programado de ninguna manera en mi vida. Así es que, bueno, pastor, que cuando estamos sin Cristo, este es el modo de pensar, ¿verdad? Usted, pastor, ¿cómo era su pensamiento acerca de ser cristiano o del cristianismo? Me recuerdo que una vez estando en la universidad un joven se acercó a mí y me empezó a hablar de que qué opinión tenía yo de Cristo. Y entonces me recuerdo que le dije, bueno, yo creo que Jesucristo fue un buen hombre, le dije yo, un buen maestro, le dije que le enseñaba una buena persona, muchas cosas buenas a la gente. Y entonces él me habló de aceptar a Cristo. No, le dije yo, de eso sí no, le dije yo, porque en realidad no creo mucho en la religión, le dije yo, ¿verdad? Porque yo, pues, ahí en la universidad estaba influenciado por los conocimientos materialistas, ¿verdad? El socialismo, el comunismo. Y uno creía que verdaderamente, pues, ese era el camino, el mejor camino que la humanidad podía tomar. Y entonces, pues, el socialismo, el comunismo es ateo, pues, ¿verdad? Aparte a Dios. Entonces, como a mí eso me gustaba, pues, también lo había hecho aparte. Entonces le dije, no me gusta eso. No, porque ahí hubo una insinuación de recibir al Señor. Pero hasta allí. De allí no hubo absolutamente nada. Yo seguí, incluso cuando nos casamos con ella, todavía yo no ordenaba mi vida. Yo andaba siempre, yo tenía un concepto bien errado, que eso lo agarra de la corriente de este mundo, de que el hombre es casado en casa, pero allá en la calle es libre. Ese era mi conocimiento que yo tenía. Imagínate, ¿verdad? Cuán errado estaba, ¿verdad? Porque pues es la enseñanza del mundo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces yo llevaba el hogar con ella, pero llegué a un momento que dije yo, verdaderamente estoy caminando mal y puedo deshacer el hogar. Dije yo, ¿verdad? Y eso decía yo, no me gustaría. Ya estaba ella, ya estaba mi hija, y entonces tenía ese pensamiento, pero no de ir a la iglesia ni de hacerme cristiano en absoluto. ¿Y cómo fue ese momento especial? Digo especial porque el día que conocimos a Jesús creo que es una de
de algo que vino a partir la historia de nuestras vidas, un antes y un después. ¿Cómo fue para ustedes ese momento de conocer a Jesús? Sí, wow, yo lo conocí, acepté a Cristo en el 81, pero en realidad lo hice porque mi esposo se puso de pie aceptando a Cristo. Yo dije, no, yo tengo que seguir, porque como a mí me habían enseñado, ser sumisa. Lo que el esposo dice, eso es, ¿verdad? Entonces el hombre manda en el la hombre casa. manda en casa. Entonces vine yo y también acepté al Señor, pero no te puedo decir, ay, wow, me sentí feliz. No, realmente sería mentir decir que me sentí feliz, sentí un cambio en mi vida. No, el cambio vino después. El cambio vino cuando yo seguí al Señor y quiero mencionar esto porque creo que es bien importante. Cuando yo vine a Koinonia es cuando yo acepté a Cristo, porque aquí me enseñaron a declarar, a creer la palabra, a vivir la palabra. Y francamente allí donde yo estaba, yo no sentía nada de eso, yo no sentía alegría, no sentía gozo, solo iba por ser obediente. Pero en realidad cuando yo vine aquí, yo me sentí diferente, hice nuevamente una confesión de fe y me sentí la mujer más dichosa porque empecé a ver cambios en mi vida. Ese fue el verdadero momento. El verdadero momento, sí. Hubo una conversión en usted. Cuando yo supe quién era Cristo, quién es el que vivía en mí. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a hacer muchas cosas en mi vida. Empecé a ver cambios, me enseñaron a orar aún por mi esposo, aunque mi esposo yo no sabía que estaba orando por mí, porque aquí como me ven, yo era rebeldona. Yo no quería nada del Señor. Sí. Más cuando nos hicieron el llamado de pastores, yo decía, ¿y para qué aceptaste? Yo no estoy de acuerdo en eso, porque no me siento preparada. Eso es lo que yo decía, ¿verdad? Y a la vez estaba orando por un cambio, pero el Señor estaba haciendo algo en mi vida. Tiene planes perfectos. Él tiene planes perfectos, claro. Y empecé yo a sentir que había algo diferente. Mi modo de hablar ya era diferente y empecé a notarlo y sentí, no diría el gozo, sino que sentí como miedo. Uy, yo no soy esa. Yo soy la Rosita que está lista para devolver. Si alguien me hace algo, pues yo tengo que estar lista para devolver eso. Pagar mal por mal. Cabal, esa era la Rosita, pero el Señor empezó a hacer cosas en mi vida. Aquí estuve en una escuela, prácticamente aquí fue mi escuela, aquí aprendí a cómo declarar palabra, creer en esa palabra, ser mía esa palabra, y desde entonces puedo decir que realmente hubo un cambio en mi vida. Okay, qué bueno. Pastor Salvador. Bueno, yo te voy a decir que yo leía la Biblia. Yo leía la Biblia porque mi papá me había dicho que la leyera y yo la leía, incluso pues la tenía en la parte de la almohada, pero sí, el sábado y domingo me iba con los amigos, ¿verdad? Y yo la leía por ver conocimiento. Pero cuando nos casamos, pues yo los primeros años era un derrochador. Y de repente dije, yo tengo que arreglar mi vida porque si no, Rosita se va a dar cuenta de todo el desorden que yo ando. No, y se me va a ir. Bueno, pues en ese estaba. Un día, yo estaba en la oficina ahí en la alcaldía de Soyapango y saqué del escritorio de la gaveta del centro, saqué una fotografía donde estaba ella y mi hija estaba pequeña, tenía unos 3 años 4 años, y me recuerdo que yo dije, la vi la foto y dije, qué lindas están. Pero cuando yo dije esas palabras, qué lindas están, yo oí una voz que me dijo, sí, pero las vas a perder. Entonces cuando yo oí esa voz, para mí fue un golpe aquí en el corazón y guardé la foto y me quedé. Y entonces dije, yo tengo que hacer cambios en mi vida. No pensé en servir a Cristo ni nada. Yo dije, tengo que hacer cambios en mi vida. Y comencé a hacer cambios y me gustaron esos cambios. Me gustaron, me sentí más a gusto, me sentí más contento, yo estaba feliz. Pero de repente pues viene el enemigo de las almas que no le gusta que uno ordene, que uno piense en Dios. Me presentó una oferta, ¿verdad? Una oferta, y entonces vine yo y ya estaba listo pues para agarrar aquella oferta que él me había presentado, ¿verdad? Y entonces me estaba preparando, haciendo planes ya, cuando volví a oír la voz, pero esta vez me dijo, la vas a perder.
cuando volví la segunda vez, entonces me recuerdo que era un día sábado y las oficinas están cerradas y me fui al patio de la alcaldía, no había nadie y me puse yo a pensar y dije yo, bueno, pero es que yo en realidad he tratado de hacer las cosas bien, pero ya veo que no se puede. Uno quiere hacer las cosas buenas, pues ya veo lo que me viene ahí, ¿verdad? Esa oferta que me viene ahí. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues me la mandan, yo tengo que tomarla. Y pensando en eso dije, no puede ser, dije yo quiero cambiar. Y entonces pues deshice aquella trato, ¿verdad? Y ya empecé a pensar a dónde podía ir para estar con los que hablaban de Cristo, cantaban de Cristo. Yo nunca había ido a ninguna iglesia, ¿verdad? Pero allí comencé yo a pensar, no sabía a dónde ir, ¿verdad? Estuve aproximadamente unos 15, 20 días quizás, ¿verdad? Hasta que mi mamá me dijo, mira, fíjate que me he enterado de que tu papá es cristiano evangélico, y tus hermanos también, y dicen que en la casa de él, me dijo, pues se hacen cultos de verdad. Bueno, yo no le dije esto nada a mi mamá, voy a ir de mi papá, a ver qué me dice, ¿verdad? Y fui un día sábado, mi papá no dijo nada, no me dijo nada, ¿sabes? Me fui y dije yo, voy a regresar el otro sábado, algo me tiene que decir. El siguiente sábado me invitó a la iglesia, ¿verdad? Pasaron aproximadamente unos 15, 20 días para que yo fuera a la iglesia, pero ese día que fuimos, que era 4 de enero de 1981, yo iba decidido a aceptar a Jesucristo. Y ese día, cuando el pastor hizo el llamado, yo creo que fui el primero que me paré y acepté al Señor, y yo verdaderamente cambió mi vida, cambió mi perspectiva, dejé todo aquello. Lo primero que dejé fue la amistad del grupo de bolos con los que salía, porque yo dije, estos bolos no me van a dejar. No me iban a ayudar en nada. No, estos bolos no ayudan en nada. Fue lo primero que dejaron. No, y lo intentaron, pero cuando vieron que yo estaba decidido, ya no dieron nada, ¿verdad? Y entonces, no, yo feliz, ¿para qué te voy a decir? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y para cerrar este tiempo, Pastor Salvador, me gustaría que pudiera, ¿qué le podría decir a aquellas personas que aún no han recibido a Jesús y que posiblemente nos están viendo? Mira, recibir a Jesús es la decisión, la mejor decisión que una persona pueda tomar. Porque verdaderamente el mundo en realidad no nos encamina a nada bueno, a nada correcto. Todo lo incorrecto es para ellos bueno. Ahorita en estos momentos a lo bueno le están llamando, a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y entonces la gente está completamente desorientada. La gente busca ser amada, pero el amor que el mundo ofrece es un amor equivocado, es un amor carnal. Pero Cristo ofrece un amor espiritual, un amor que alimente el alma, que satisface el alma, que nos lleva a la felicidad, que nos lleva a la prosperidad, que nos lleva al gozo, que nos lleva a edificar hogares, pues, a edificar juventudes. Ese es el amor de Cristo. Por eso yo le insto, si usted no ha aceptado a Jesucristo, acepte a Jesucristo. Es la mejor decisión que usted puede tomar en esta vida. Ok, muchas gracias. Hemos llegado al final de este segmento. Pastores, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto conocer un poco más de ustedes. No, gracias a ustedes y a Libby, yo pues que nos ha invitado, y yo le digo, sigan adelante, que verdaderamente servir al Señor es lo más bello que uno puede hacer en esta vida. Okay, muchas gracias. Y pues no hemos llegado al final del programa. Esto todavía continúa, así que le invito a que sigan viendo todo lo que continúa en este momento.
abrazos, te vamos a abrazar cuando vos estés mal. Unite a clase y sos bien macho, te vamos a curar de toda tu soledad. Deshidratado de tanto llorar, vas a necesitar un abrazo de verdad. Cuando la cosa no está buena, con los brazos abiertos te vamos a esperar. Solo, abandonado, triste, enojado, arrepentido, buscando un amigo, tal vez un poco deprimido, melancólico, dramático, aplastado, cansado, no hay nada que no pueda curarse con un buen abrazo. Somos el clan de los abrazos, estamos abrazando para usted. Solo debe solicitarlo y de inmediato yo lo abrazaré. Acá tenemos un listado de abrazos que usted puede elegir. No se preocupe por el pago, arriba ya pagaron por usted y por mí. Solo, abandonado, triste, enojado, arrepentido, buscando un amigo, tal vez un poco deprimido, melancólico, dramático, aplastado, cansado, no hay nada que no pueda curarse con un buen abrazo. Somos el clan de los abrazos, estamos abrazando para usted. Solo debe solicitarlo y de inmediato yo lo abrazaré. Acá tenemos un listado de abrazos que usted puede elegir. No se preocupe por el pago, arriba ya pagaron por usted y por mí. Somos el clan de los abrazos, estamos abrazando para usted. Solo debe solicitarlo y de inmediato yo lo abrazaré. Acá tenemos un listado de abrazos que usted puede elegir. No se preocupe por el pago, arriba ya pagaron por usted y por mí. Hola a todos, es un gusto poder compartir con ustedes este sábado. Mi nombre es Isaí Mengíbar, pastor asociado de Koinonia San Jacinto. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Este programa que llega a muchas personas, que lleva a nuestro Señor Jesucristo al corazón de muchos, que durante este tiempo difícil ha transformado, ha cambiado y ha llevado el Evangelio a muchas personas. Es un gusto estar con ustedes hoy compartiendo un tema muy especial, un tema que cambia nuestras vidas, que cambia la manera en que vemos nuestro futuro, que cambia la manera en que vamos por la vida. Y hoy estamos abordando un tema muy importante, que es Jesús en mi vida. ¿Qué sucedió cuando yo conocí a Jesús? ¿Qué sucedió cuando yo conocí a ese Señor de señores? Y es bien importante que cada uno de los jóvenes podamos entender que conocer a Jesús me trae mayor bendición a mi vida. Conocer a Jesús me trae más éxito a mi vida. Hoy yo he querido compartir con ustedes esta enseñanza y el tema que vamos a ver es cambio de rumbo. Diga conmigo, cambio de rumbo. Romanos en el capítulo 5, verso 8, dice la escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra redentora de Cristo en nosotros, la obra transformadora de Cristo en nosotros, es una obra bien misteriosa. Nadie estaba buscando ser salvo. Nosotros no estábamos buscando ser salvos.
En el plan de Dios estaba que nosotros fuéramos salvos. El Señor nos muestra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y los pensamientos de bien para nosotros se van a dar y van a cumplirse cuando empezamos a conocer a Dios, cuando conocemos a Jesús. Yo quiero que usted piense hoy, ¿dónde estaría hoy en el 2020 si Dios no lo hubiese alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, joven que me escucha, hermano que nos ve? ¿Dónde estaría usted hoy si hace tantos años Dios no hubiese llegado a su vida? Cuando nos ponemos a reflexionar y a pensar en este momento, nos damos cuenta que hoy estamos mejor que antes, porque hoy tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y yo quiero que veamos un caso que cambió totalmente su rumbo, de una persona que totalmente fue transformado, renovado y cambiado drásticamente. En Hechos capítulo 9, acompáñenme a Hechos capítulo 9, en el versículo 4 y versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, leemos y dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. El apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo, era uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Saulo no era nada más alguien que no conocía de Dios. Él conocía a Cristo. Él había escuchado de Cristo. Él perseguía a los cristianos. No solamente no era un cristiano, sino que él se dedicaba a perseguirlos. Pero Dios, en sus planes, en su misericordia, en su bondad, estaba Saulo de Tarso. Saulo no buscó ser salvo. Saulo no escuchó decir: yo acepto a Jesús en un ministerio evangelístico, en una campaña evangelística. Saulo no hizo eso, sino que Dios, en sus planes, ya estaba que Saulo se iba a convertir en un gran apóstol de Jesucristo. Apóstol por el cual hoy el evangelio ha avanzado en gran manera, por su trabajo, por su ministerio, por su dedicación. Y ahí vemos un cambio de rumbo totalmente diferente. Vemos que Saulo estaba siguiendo un rumbo de persecución y luego se convierte, se transforma, se pasa al lado que estaba siendo perseguido. Y si leemos la historia del apóstol Pablo, ustedes podrán ver que el apóstol Pablo pasó tiempos muy difíciles. Pasó tiempos en cárcel, pasó tiempos de enfermedad, pasó tiempos completamente complicados. Pero él hoy reconocía que su vida había sido cambiada y transformada para bien a causa de haber conocido a Cristo. Cuando nosotros venimos a la salvación, no es por nuestros propios medios. Cuando nosotros conocemos a Cristo, no es por nuestros propios medios. Conocer a Cristo es conocerle, porque en sus planes está que yo me acerque a Él. El apóstol Pablo no estaba buscando a Cristo, perseguía a los cristianos. Y por eso el ángel, el Señor, se le aparece y le dice: mira, yo soy a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es bien importante que podamos entender que Dios está buscando cambiarnos la vida. Dios está buscando que tú tengas una mejor vida.
Dios está buscando de que tú tengas una vida de abundancia, que tú tengas una vida de amor, que tú tengas todo lo que necesitas, todo lo que tú necesitas. Y yo quiero que tú veas que antes de que tú pensares o que se te pasara por la mente recibir a Cristo en tu corazón, Dios ya había pensado en ti. Si tú hoy nos estás viendo y Cristo no está en tu corazón, yo quiero decirte hoy, esta tarde, que Cristo ya pensó en ti. Cristo ya está, ya te vio, ya sabe y ya te amó y se entregó a sí mismo por ti. Dice Primera de Juan en el capítulo 4, verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Antes de que tú recibas a Cristo, Él ya te amó. Él ya puso tu mirada en ti. Qué mayor regalo, qué mayor privilegio poder decir que yo estoy en la mirada del Señor, que Él está pendiente de lo que yo necesito, que Él está pendiente de mí, que Él está pendiente de todo lo transformador y renovador que puede existir para mí. Él puede quitar toda dolencia, toda enfermedad, toda angustia. A través de mis años de ministerio he encontrado a muchos jóvenes que me han dicho: pastor, realmente yo no entro al cristianismo porque con el cristianismo no se juega. Y yo tengo áreas en mi vida que no he podido cambiar. Déjame decirte que si tú estás en esa situación, nunca vas a poder cambiar solo. El proceso de transformación de una persona que no tiene a Cristo a una persona exitosa, bendecida, de bendición, de prosperidad, sana, como somos los hijos de Dios, no es un proceso complicado. Es un proceso fácil, pero es necesario que sea con la guianza del Espíritu Santo. Si tú estás esperando cambiar para acercarte a Cristo, déjame decirte que no va a pasar. Porque el único que nos puede ayudar a cambiar y que nos redarguye es el Espíritu Santo. El único que nos va a guiar a qué es lo bueno y qué es lo malo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú la excusa que tienes para no acercarte a Cristo es porque no puedo cambiar, déjame decirte que es necesario que te acerques a Cristo para poder cambiar. Porque si no te acercas, nunca vas a cambiar eso que en tu vida hoy consideras difícil. Eso que en tu vida hoy consideras que no tiene salida. Déjame decirte que Cristo tiene la salida a toda adversidad difícil que tú estés pasando. Pero para los cristianos es mucho más fácil guiarnos y seguir cuando tenemos la guianza de Dios. Porque Él nos amó antes que nosotros le amáramos. Él ya nos vio antes que nosotros le viéramos. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos al Señor. Porque Él quiere lo mejor para nuestra vida. Tercera de Juan, el capítulo 1, verso 3 dice: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Los deseos de Dios siempre son los mejores para nosotros, pero todo se encuentra en su Hijo. Segunda de Corintios en el capítulo 5, verso 17 dice: mas el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una palabra clave en este versículo es el que está en Cristo. El que ha aceptado a Cristo, el que Cristo habita en su vida. Entonces todas las cosas viejas son transformadas. Viejos hábitos, viejas maneras de vivir, cosas que en tu vida no te agradan, que tú dices: no, yo mejor quisiera no tener esto en mi vida. El Señor las cambia, pero cuando nos encontramos en Cristo. Yo he querido esta tarde
aparte de enseñarte acerca de lo que Cristo hace en nuestras vidas, que nos renueva, nos transforma, nos perdona, nos da salud, nos da prosperidad, he querido compartirte en manera práctica lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cómo fue que Cristo transformó y renovó mi vida. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy Él es el que hace que tu corazón se ilumine. Él es el que hace que toda tu vida sea la más feliz habida y por haber. Pero yo quiero compartirte quiénes somos hoy en Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en nosotros? Donde estuviéramos si no fuera por Cristo. Yo crecí en una iglesia profética. Mis padres iban a una iglesia profética. Pero ahí a mí se me había enseñado religión. A mí se me había enseñado a un Dios religioso. Yo participaba en mi escuela bíblica y parte de mi escuela bíblica hacíamos dramas. Hacíamos drama como niños, ¿no? A mí me gustaba participar. Yo era niño de iglesia de domingo. Solo íbamos los domingos porque mis padres trabajaban en semana. Pero un día dejamos de hacer dramas. Cuando yo me acerco a la esposa del pastor y le pregunto: mire, hermana fulanita, ¿por qué ya no hacemos dramas en la escuela dominical? Ella me respondió y me dijo: es que fíjate que la iglesia católica también hace dramas y nosotros no vamos a hacer cosas que la iglesia católica haga. Cuando yo recibí esa respuesta, me marcó, me impactó. Y yo dije: no es posible que nos peleemos con otra iglesia, con otra religión, con otra doctrina. No me cuadró. Estoy hablando cuando yo tenía 6, 7 años quizás. No me cuadró la respuesta que me habían dado. Y hasta hoy la recuerdo. Porque a mí me habían enseñado a un Dios religioso, a un Cristo de domingo, a un Cristo religioso. Pero cuando yo llego a Koinonia, yo llegué para una boda. La boda la hicieron y después de la boda venía el servicio de jóvenes. Yo vi que estaban desmontando la boda y a mí me habían llevado de pajecito de la boda. Entonces yo pregunté si me podía quedar al servicio de jóvenes. Usted le pregunta a alguien de Koinonia: te puedes quedar a un servicio y hasta te pasan en la silla, te sientan en lo mejor porque eres el invitado. El evento es especialmente para ti, para el invitado, para el que no conoce de Cristo. Y yo escuché el mensaje, me senté a escuchar y empecé a ver a jóvenes que en mi iglesia no adoraban, pero que en Koinonia adoraban. Empecé a ver niños derramados delante de la presencia del Señor que en mi iglesia no pasaban. Y entonces empecé a conocer, por el 2009, empecé a conocer realmente a un Cristo que no tiene religión. Y empecé a ser transformado y renovado por ese Cristo que hoy me ha llevado a tener una vida de bendición. Cuando yo pasé este proceso de conocer realmente a Cristo, mis padres estaban en un tiempo de divorcio. Yo era un joven de 15 años. El proceso difícil del divorcio para un adolescente es complicado. Pero yo conocí en ese momento a Cristo. Conocí a aquel que me había amado primero. Conocí que aquel que, aunque por las fallas que había cometido, siempre me seguía amando. Y me enamoré del Cristo que había dado todo por mí. Y desde entonces yo me metí a mi punto de cambio. Antes se llamaba Encuentro. Fui a mi posencuentro, que hoy se llama Seminario de Consolidación. Fui a mi liderazgo. Pasé toda la formación y empecé a servirle al Señor. Y ahí mi rumbo cambió.
Cuando yo conocí a Cristo, un joven en una situación difícil y complicada familiarmente, fui transformado, renovado y guiado por el camino correcto. Mi situación, en mi misma situación, otro joven se va por el camino incorrecto, pero al haber conocido a Cristo me llevó al camino correcto. Y hoy, con 3 años de pastorado, puedo decir, el Señor me ha permitido estar hoy hasta acá. No solo he crecido ministerialmente, sino también he crecido profesionalmente. Tengo un trabajo estable, todavía estoy estudiando mi carrera, estoy estudiando el último semestre de ingeniería en sistemas. Ya tengo un trabajo estable donde, gracias a Dios, tengo un buen ingreso, que por cierto llegué ahí por conocer a Cristo. Dios tiene lo mejor para tu vida. Dios quiere que tú seas el reflejo de su gracia y de su gloria. Yo hoy te estoy compartiendo cómo Cristo, el que me amó, el que me restauró, cambió mi vida. Me llevó a una vida mejor. Me llevó a una vida de cambio, de transformación. Donde quiera que yo ponga un piso, las personas que me conocen podrán dar testimonio y un buen testimonio de mí. Porque soy el reflejo de la gracia de Dios. Porque he conocido a un Cristo que transformó y renovó mi vida. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Nos saca de momentos difíciles, nos transforma, nos quita lo que no queremos, lo que no nos agrada y nos lleva a un nuevo nivel de gloria. Si tú hoy estás diciendo, pastor, es que usted no sabe lo malo que yo tengo. Pastor, es que usted no sabe lo malo que yo he sido. No hay nada más malo como el apóstol Pablo. Ser perseguidor de la iglesia y luego convertirse en un evangelizador. No importa lo que tú consideres hoy malo, el Espíritu Santo te lo cambia. Tú quieres triunfar en la vida, quieres cumplir tus sueños, encomienda tu vida al Señor. Cuando nosotros fuimos ungidos como pastores, antes de que yo fuera ungido como pastor, y esto lo cuento en casi que todas mis predicaciones, antes que yo fuera ungido como pastor, meses antes, los hermanos, por la responsabilidad ministerial, siempre me decían, pastor. No, hermano, yo no soy pastor, soy Isaí. Pastor, no, yo no soy pastor, soy Isaí. Y me costó decirle a la gente, no, porque a mí no me gustaba el pastorado. No fue algo que yo anhelaba, algo que yo disfrutaba, algo que yo buscaba. Porque yo he visto la vida de los pastores y he visto cómo renuncian a sus sueños por cumplir los sueños de la obra de Dios. Cuando yo fui ungido como pastor, que no nos advirtieron, no nos avisaron, estábamos en un aniversario, un evento, no, era un evento de liderazgo en nuestra iglesia, el pastor que no había llegado. Y dicen, vamos a ungir al líder de ministerio. Y cuando yo dije, vamos a ungir al líder de ministerio, mis líderes de célula se habían convertido en líderes de ministerio. Entonces yo dije, wow, hoy voy a ser doble líder de ministerio, ¿no? Y cuando terminan de ungir a los líderes de ministerio, nos ungen a nosotros como pastores. Mis colegas pastores que fueron ungidos conmigo no me dejarán mentir, no nos informaron, no nos dijeron nada. Típico ungimiento de coinonía. El día que me estaban ungiendo yo estaba helado, porque sabía que iba a renunciar a mis sueños por cumplir los sueños de la obra de Dios. Yo no le había compartido esto a nadie, estaba en mi corazón, estaba en mi mente. Cuando Pastor Tano me unge como pastor, me dijo, la unción que yo hoy te doy te llevará al cumplimiento de tus sueños. Y en ese momento recibí la unción del pastorado que hoy ejerzo. El Señor tiene planes diferentes para ti. El Señor tiene planes de bien para ti. Solo entrega tu vida a Él. Solo entrega el servicio a Él. Tu vida va a cambiar, va a ser transformada, va a ser renovada.
Tu vida va a ser la vida más feliz que tengas. El Señor te va a llevar a lugares grandes que tú no sabías. El Señor te va a transformar. El Señor va a hacer grandes milagros en tu vida. Solo entrégate realmente a Él y no te apartes de Él. Porque cuando más te acerques a Él, Él más te ama, Él más te usa y Él te lleva cada vez a mejores niveles de gloria. Jóvenes que hoy me escuchan, no se alejen del camino del Señor. El que mejor paga, se los digo como testimonio, es el Señor. No hay nadie que mejor pague que el Señor. Ahí donde estás, si mi testimonio y mi enseñanza ha llegado a tu mente, a tu corazón, y has estado indeciso si entregar tu vida al Señor o no hacerlo, yo te animo a que lo hagas. Pruébalo, y si no te funciona, como decía un predicador famoso en este país, te devolvemos tus pecados. No hay nada mejor que entregar nuestra vida al Señor. Tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Y aunque si bien es cierto, no dejarás de tener dificultades, porque sería mentira si te digo que las dificultades van a desaparecer. Siempre vamos a tener dificultades. Pero la palabra de Dios dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que hoy tenemos. Y esa es la certeza que hoy tenemos. Que aunque pasemos tiempos difíciles, el Señor irá con nosotros. Entrega tu vida al Señor. No importa lo malo que estés pasando, no importa la dificultad, no importa quién haya dañado tu corazón, el Señor lo sana, lo restaura y te lleva a una vida mejor. Señor Jesús, yo hoy pongo en tus manos la vida de aquellos que han escuchado, aquellos que han estado dudando de la fe. Yo hoy declaro que este mensaje transformador llega a su mente y su rumbo cambie. Encomiendo sus vidas a ti, Señor. Te pido que su fe sea incrementada al 100%. Que no se dejen vencer por la duda o la adversidad, sino que puedan confiar plenamente en ti. Yo hoy oro, Señor, por aquellos que no te han recibido en su corazón. Y a ellos, Señor, yo te pido que tú les des el discernimiento del Espíritu Santo para que puedan tomar la decisión correcta. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y hoy el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, te voy a invitar a que lo recibas haciendo una oración práctica y sencilla. Repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he fallado. Hoy me arrepiento, me acerco a tu presencia y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por haberme escuchado, por haberme visto. Es una bendición compartir con ustedes y recuerda que tu vida va a cambiar en la medida que te acerques más y más a Dios. Bendiciones, ha sido un gusto compartir con ustedes. Estamos en este segmento en la sala y como el tema de este Koinonia Living Show es el día que conocí a Jesús, pues hay muchas cosas importantes que hablar sobre esto, muchas cosas que conocer de cada persona. Sé que todos los que nos están viendo y que han recibido a Jesús como Señor y Salvador tienen una gran historia que contar, llena de experiencias, posiblemente desilusiones, tantas cosas
duras seguramente, así como cosas interesantes que otros pueden aprender. Pero antes de entrar de lleno al desarrollo de este tema del día que conocí a Jesús, nos gustaría comenzar leyendo la palabra del Señor. Así es, Tono. Quiero leerles en Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Y dice más adelante: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero dice en el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos, dice, junto con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. A mí me parece muy interesante y muy impactante este versículo, porque describe realmente cómo fue nuestra vida, ¿no? Es así como el evento especial de la muerte de Cristo que dividió la historia, ¿no? Dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. Siempre hay un antes y un después, donde hay una enorme diferencia. Y la Biblia es clara cuando dice que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, por nuestros delitos y pecados. Y dice, pero Dios es tan rico en misericordia que a través de Cristo Él nos dio una nueva vida. Y es bien bonito recordar el hecho de que antes no éramos nadie y ahora, a través de Cristo, dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, el hecho de aceptar a Cristo, como dice el tema, el día que conocí a Jesús, marca un cambio sin precedentes en nuestra vida. Fíjate que aunque todos pasamos de tinieblas a luz, y creo que me atrevo a decir que todos recibimos la misma misericordia, las historias son diferentes. Y quizá muchos piensan el día que recibo a Jesús, yo fui a la iglesia y levanté mi mano y hice la oración. Pero la gran mayoría estoy seguro que no fue en una iglesia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, los diferentes escenarios en los que Jesús se presenta a una persona. Siempre te saca de lo malo y te ofrece algo bueno, pero repito una vez más, el escenario es diferente. En mi caso, recuerdo que fue el último miércoles de marzo del 2004. Yo iba a buscar a unas amigas que siempre salíamos a comer, íbamos aquí, íbamos allá. Entonces fui a buscarla a una y me dijeron, no está donde la otra, que era en el otro pasaje. Entonces yo me fui al otro pasaje y resulta que estaban en una célula que las habían invitado. Entonces salió la líder y me invitó, y como mi plan era ir a comer con ellas y ellas estaban ocupadas, y me voy a quedar. Entonces entré, estuve en la célula y ese día conocí a Jesús. Y desde ese día, pues yo soy parte de Koinonia. Fuiste directo. Fui directo. Entonces, ese día, ese miércoles, la célula se hacía miércoles, y desde ese día recuerdo que comencé a llegar a la iglesia, me gustó, yo vivía, si te acordás, a 2 casas de la iglesia por muchos años. Entonces yo pasaba y miraba las luces y la música y los conciertos, y yo decía, esa iglesia parece discoteca, pero nunca iba, o sea, nunca me habían invitado, la verdad. Hasta ese día que creo que Dios ya había preparado ese momento, y me di cuenta que era de Koinonia la reunión, y dije, wow, y me gustó, me quedé, y pues soy parte de Koinonia desde ese año, desde ese día. ¿Su caso cómo fue? Bueno, en el caso mío, como había mencionado en programas anteriores, yo me crié con mis abuelos, no vivía con mi mamá. Entonces ella y su familia se vinieron acá, ella y los pastores de Dios vinieron a abrir la iglesia acá en El Salvador. Y yo había terminado mis estudios de tercer ciclo, le llaman aquí en Salvador. Allá en Guatemala es básica. Yo salí de tercero básico, me fui a inscribir a bachillerato a un instituto muy bueno y reconocido en la capital de Guatemala, pero yo iba a vivir lejos de mi familia. Iba a estar con otra familia, pero no era como una familia cercana. Y en eso, pues, mi mamá llamó y fue como, ¿por qué no se viene a estudiar acá? Claro, ella me conoció cuando yo tenía 9 años. Bueno, y yo la conocí cuando yo tenía 9 años. Era mutuo, ¿no? Obviamente.
La cosa es de que estuvo 3 días con nosotros, ellos se vinieron acá a El Salvador porque pasaron a Guatemala. La cosa es de que un año antes yo había venido a pasar un mes de vacaciones acá. Conocí la iglesia y yo quedé asombrado. Nunca había visto una iglesia que fuera diferente. Y diferente hablando en la parte que no eran como una iglesia cuadrada. En un mes mi vida, mis hábitos cambiaron tanto. Cuando yo regresé a Guatemala me dijeron, wow, qué diferente venís. Pasó de un año, volví a arruinarme, ¿verdad? Pero cuando llegó ese punto en el que ella llamó, yo recuerdo de que en ese lapso de un año, ¿no? Que yo vine a pasar vacaciones y ese momento que ella llamó, había pasado un año. Durante ese tiempo yo fui impactado por Jesús. Y en mi caso yo decía, yo peleaba mucho, tenía una vida realmente bastante triste, era muy violento. Y yo recuerdo que en mis adentros siempre dije, esta vida que llevo no me gusta, no soy feliz y Dios me va a sacar de acá. Y yo siempre decía, Dios me va a sacar, Dios me va a sacar, Dios me va a sacar, pero no hacía nada por buscar de Dios. Y llegó el momento que ella llama y cuando me dicen, mira, tu mamá quiere que te vayas a vivir con ella. Yo para empezar no quería irme a vivir con ella, porque nunca había vivido con ella. Con su familia, yo nada que ver, en un país que nada que ver, nada, era algo completo, un mundo completamente nuevo. Pero yo dije, sí me quiero ir, porque en el momento que me dijeron eso, de venirme aquí a El Salvador, vinieron las palabras que durante todo un año yo decía, Dios me va a sacar de aquí. O sea, y no hablaba del lugar, hablaba de esa situación de vida, de esa tristeza y todo eso que había. Entonces yo dije, me voy. Y hasta hubo un pleito en la casa y terminé ganando el pleito para venirme. Era mi desesperación no sabía, un joven de 14 años, cómo decir, miren, dejo todo y me voy con mi mamá. Yo vine y cuando yo vine aquí a El Salvador, el primer servicio que llegué a la iglesia, ese día me reconcilié. Ese día prácticamente nací de nuevo, le entregué mi corazón a Cristo. Directo también. Directo también. En mi caso tuve que dejar todo, familia, amigos, todo, sueños, porque el lugar donde yo iba a estudiar era el lugar donde yo soñaba estudiar. Y la carrera que soñaba estudiar, todo eso quedó atrás porque aquí vine a estudiar otra cosa. Y realmente eso fue para mí, tuve que dejarlo todo, pero mi vida fue transformada. Bueno, el factor fue una salida de amistad en el caso de Jimmy, el tuyo fue los estudios, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos llega de diferente forma. En mi caso, yo estaba en bachillerato y algunos conocen a Johnny Alvarado, es el apellido, ¿no? Él es el guitarrista de la iglesia. El otro guitarrista. El otro guitarrista. Está defendiendo su posición, su territorio. Entonces, en ese entonces Johnny había comenzado a ir a la iglesia y yo no conocía nada, ¿va? Entonces, de pronto, así, de la nada, no les puedo decir de por qué fue, pero a mí me entró un deseo de aprender a tocar guitarra, ¿va? Entonces se lo mencioné a algunos amigos que tenía, compañeros que tenía ahí en el instituto. Y de repente él escuchó y dijo, ¿de verdad querés aprender? Sí, le dije yo puedo, me dijo, si querés te enseño. Ah, chivo, le dije yo. Pero en ese momento él no me mencionó nada de iglesia, mira, fíjate que yo toco en tal lugar y te invito, sino que nada más fue clases de guitarra, ¿va? Y comenzamos, ¿va? Ya al tiempo me dijo, mira, fíjate que yo voy a una iglesia, tal vez sería bueno que me acompañaras algún día. Basta, bueno, ya vamos a ver, le dije yo, ¿va? Y que pasado el tiempo, las semanas, fui una vez. Entonces, llegué y cuando llegué quedé sorprendido, así como ustedes también, ¿va? Porque Koinonia es muy creativa. Entonces en ese momento estaban tocando Los Bichos y tocaban de una forma pero tan chiva que yo quedé impactado y dije, hey, qué chivo tocan aquí, ¿va? Porque estaban tocando, si ustedes se recuerdan, algunos de los que están viendo tocaban de Hillsong, de Metamorfosis, cosas así bien juveniles, ¿va? Entonces a mí me gustó mucho, ¿va? Entonces decidí seguir, no recibí al Señor en ese día, pero decidí seguir yendo a las reuniones. Entonces pasado el tiempo, pues llegó el día, ¿va? Y dije, sí necesito de Dios y aquí me gusta mucho. Entonces no es que la iglesia te cambia, ¿va? Sino que es el Señor Jesús, pero la iglesia es una herramienta, es el brazo extendido de Dios, ¿no? Entonces todo lo que hacemos aquí cuenta para las personas y así fue como yo me quedé aquí y el Señor transformó mi vida.
en el momento que Él ha preparado. Fíjate que Exacto. estaba pensando, ¿cuántos años tenías? Tenía 17, casi 18 años. Nosotros teníamos 14. Sí, 14. Y 14 estaba años. pensando otra cosa, que los tres estudiamos en el mismo lugar, bachiller. En el mismo instituto. Dios y sus planes. Y estamos aquí los tres. Sí. Bueno, y sabemos que para algunas personas tal vez un poco difícil o lamentable, que tal vez han conocido al Jesús a través de un dolor, tal vez de una enfermedad, de la muerte de un ser querido, diferentes circunstancias que los empujaron a llegar a Jesús. Pero como quiera que sea, el hecho es de que llegar a Jesús es lo mejor que puede suceder. Y como decía el versículo que leímos al principio, que Dios es rico en misericordia, ¿no? Entonces, algunos llegamos, digamos, en unas condiciones no tan desfavorables y otros, como dijiste, con dolor, pero Dios está ahí siempre y Dios no deja que las cosas salgan del lugar. Entonces, yo estoy seguro que a pesar de todo lo que sucedió, Dios llegó en el momento preciso, en el momento justo. Y que no importa las diferentes circunstancias en las que uno llega, cuando viene a Cristo, todos somos iguales. Eso es lo bueno, no es de que uno quedó medio bien, otro, todos somos iguales. Entonces, eso es lo bueno y lo especial de nuestro Señor. Así es. Y asimismo, pues ya comentamos cómo llegamos a Jesús o cómo fue el día que conocimos a Jesús. Pero esto es como la historia de la humanidad. Cuando Jesús llega, vive ese lapso de tiempo aquí en la tierra, hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Como pienso en la Biblia, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos un Antiguo Testamento, una vida llena de un montón de cosas feas, dolorosas o tal vez no tan malas, pero sí lejos de Dios. Ahora, hay algo importante que quisimos hacer. Todos nosotros hemos tenido cambios diferentes, hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas en diferentes áreas. Y tenemos acá, producción ha preparado aquí unos pequeños papelitos con diferentes áreas de nuestra vida. Y nosotros no sabemos qué hay ahí o cuáles son, pero cada uno vamos a tener, si no me equivoco, son dos papelitos vamos a sacar, uno a la vez, ¿verdad? Y vamos a explicar de cómo éramos nosotros en esa área o cómo pensábamos en esa área y pues cómo fuimos transformados. Así es de que, Gabriel, te doy el gusto que tú comiences. Espero que no me toque algo incómodo. Vaya. Y a veces, a lo mejor, la Biblia dice que no tenemos que tomar en cuenta las cosas que éramos antes porque el Señor se llevó todo, ¿va? Pero a veces sirve también a manera de testimonio el hecho de compartir con los demás. Cabal, dije yo. Dice la pregunta, ¿guardabas tus sentimientos? Yo creo que todos aquí, ¿verdad? Hemos tenido nuestras malas experiencias hablando sentimentalmente. No es cierto. ¿Qué pasa? Tenemos una invitada. Sorpresa. No es cierto. Tenemos 5 invitadas sorpresa, no, mentira. Por ahí estaban diciendo que iban a poner en la pregunta que con cuántas chicas he estado, pero no, eso ya es demasiado. Yo creo que cuando uno está sin Cristo, es una persona bien inestable. Entonces uno trata de llenar su corazón, no con Dios, sino que con el amor de una señorita, ¿no? Entonces a veces es como que, mira, no me conviene para nada, pero yo quiero estar con alguien, ¿va? Entonces sí, la verdad es que antes de Cristo yo era muy inestable en ese aspecto y siempre trataba la manera de refugiarme en eso. Entonces de decir, no les digo que andaba con una y con otra, pero... Sí, porque bueno que aclaró que estaba pensando. Eso no lo conocía yo. No, para nada. Pero para mí era algo que dominaba mi temperamento y mi carácter, ¿no? Entonces, si algo no iba bien, o no me hacían caso, o me hacían caso y yo pues ya no quería, pues también habían problemas. Entonces eso era como que algo que gobierna tu temperamento, tu carácter. A veces andas de malas y la gente no sabe por qué, va. Entonces en los sentimientos uno se arraiga bien fuerte a eso. Pero ¿qué sucede cuando vengo a Cristo? Ya entiendo yo de que ese no es el centro de mi vida, ¿va? Entonces le doy mi corazón a Dios y pues no les digo que todo ha sido perfecto porque uno tiende a cometer ciertos errores, pero ya no depende mi temperamento, no depende mi carácter, mis emociones de una persona, sino que hoy depende de Dios. Entonces ahora pues el Señor de a poco pues me ha ido guiando a ser la persona que yo soy
y pues a las personas correctas, ¿no? Entonces ha habido un gran cambio en ese sentido. Sí, muy interesante. Solo quiero agregar algo para que no se vaya a tomar como pensar algo equivocado. No se confunde. Ajá. Es de que tú mencionaste que uno comete pequeños errores o cosas y tiene que ver el hecho que el área sentimental va ligada a las emociones. No solamente es algo de sentimientos de una persona, sino que también tiene que ver con el área emocional, el temperamento. Por ejemplo, los que son muy enojados vienen al Señor y todo, pero todavía es un área que tal vez todavía les cuesta y están siendo transformados y de repente explotaron por algo y es como, uy, no fue. También Sí, y en mi caso pues no es tanto eso, porque como yo soy bien tranquilo, bien calmado, entonces no es como que, uy, yo era así antes y hoy no, porque siempre fui bien tranquilo, pero sí tiene mucho que ver eso. Entonces me imagino que hay testimonios acerca de eso. Y también lo mencionaba porque en la iglesia pues a veces por el mismo hecho de la edad en la que estamos, siempre andamos viendo que la señorita está bonita y así va, y a veces uno como que trata la manera de relacionarse y a veces no funciona y entonces uno se frustra un poco, pero es diferente cuando uno está en la iglesia porque entiende de que no es eso su vida, sino que su vida está en Dios y pues el Señor tiene los planes y el tiempo y el propósito bien claro, entonces uno ya no se preocupa tanto por eso. Yo ya sé que el mío dice, ¿eras una persona diligente? Sí, siempre fui aplicado, siempre me gustó estudiar mucho, ser ordenado, pero la diferencia cuando vine a Cristo fue el conocimiento, a ver si me explico bien, de saber para quién estaba siendo diligente. Entonces ya no era solo estudiar para sacar una buena nota o ser ordenado para que no me digan nada, sino ahora que estamos en Cristo, quizá tú ya sabes esto, haces las cosas bien para que la gente vea a Cristo en lo que haces. Entonces, si a ti te dicen, por ejemplo, que vas a limpiar un área, ahora lo haces porque ya no es solo limpiar y salir del compromiso, sino va a venir gente que va a conocer a Cristo, se va a sentar acá, necesitan a Dios, necesitan saber que las cosas se hacen bien para Él. Entonces, eso sí cambió en mí, el saber hacia quién yo tenía que dirigir mi excelencia, por así decirlo. Siempre fui ordenado por mis papás, siempre fui disciplinado, puntual. La chancla. Pero fíjate que no me gustaba llegar a eso. Quizá por eso es que fui bien aplicado. No me gustaba. El poder de la chancla. Nunca me gustó que me estuvieran regañando, entonces siempre fui bien aplicado. Pero sí, ahora en Cristo la diferencia fue esa, saber que ya no es para quedar bien yo, sino que hay algo más allá. Por más pequeña que sea la tarea que haga, limpiar un salón, ordenar sillas, ya no es para mí, sino que todo es para el Señor. Entonces, sí, eso cambió. Ok, vamos a ver qué me salió a mí. Estuvo fácil la mía. Sí. Dice, ¿cómo eras en tus estudios? Yo creo que Dios tiene un propósito con los que nos ha tocado. Híjoles, me voy a confesar. Me voy a confesar porque no me da vergüenza, aunque alguien piense debería darte vergüenza. No, antes de Cristo, no, yo no era el tipo de estudiante de 10, ni 9, ni 8. Yo era 7. Yo era estudiante de en su mayoría 6 y un par de 7. 6 y pidiendo puntos al maestro. Cuando sacaba 6 te alegrabas. Sí. No, de hecho no, yo no era de los que repetí año o que a final de año iba a recuperación. En Guatemala se llama recuperación, un examen extraordinario, no sé cómo le llaman acá, ¿así? Olimpiadas le dicen también, pero recuperación. Ok. Una tan sola vez me pasó y fue en octavo. Dejé física fundamental, es una rama de la matemática y la ciencia, donde ves fórmulas y es un tipo de matemática. Pero ese examen lo pasé con 8 y así es como pasé el año. Es la única vez que tuve algo difícil. Pero comento esto por lo siguiente, yo era estudiante, como se dice, de raspado, de entre 6 y 7. Pero quiero contar esto, cuando yo estuve en séptimo, octavo y noveno, y espero que si alguien conocido de aquella época lo ve, maestros van a decir, hey, saber qué van a pensar.
yo tenía un grupo de amigos, ya me puse nervioso. Miren, es Tonito, va a decir. Exacto. En el El cual, malote. en el cual teníamos comprados algunos maestros. Teníamos, Me lo esperaba eso. Sí, por eso digo, me voy a confesar. O sea, Antes de Cristo. esto era antes de Cristo. Pagábamos. La cosa es de que alguien tenía que ir a convencer al maestro. Y ese alguien era su servidor. Y en cuanto nos vendía el examen, los exámenes más importantes. Entonces decía tanto, entonces ¿qué hacíamos? Yo compartía a mis amigos, éramos 4 o 5, vaya, tanto cada uno. Y yo llegaba y se lo entregaba al profesor, pero nos daba el examen 10 minutos antes de hacer el examen. O sea, veníamos qué venía, leíamos qué venía y hacerlo. Eso pasaba con 1 o 2 maestros, no eran todos, era 1 o 2 maestros. Pero también teníamos comprados a hijos de otros maestros, de las clases que eran como más difíciles. Entonces ellos les pagábamos y ellos cambiaban cuadros de notas. Les estoy compartiendo esto porque es feo, es muy feo. Sin embargo, eso era parte de mi vieja vida. Y eso era como en 2 o 3 materias, llevaba como 13 materias en 7º, 8º y 9º por el lugar donde yo estudié. Sin embargo, yo no era el estudiante, yo fui el estudiante durante casi todo el tiempo que llevaba copias. Allá en Guatemala se les dice chivos, aquí se les dice copias. Tenía papelitos en todos los agujeros de la camisa y ahí no sé cómo le hacía. Aquí se les dice acordeones. Acordeón. Acordeones. De todos lados. Sacaba de un lugar, miraba y ahí iba cambiando. Uno tenía el don para sacar papeles y meter papeles. Y eso era mi vida de estudiante. Pero cuando yo vine, les comenté, nomás vine a El Salvador, el primer servicio recibí al Señor, empecé a estudiar bachillerato, me daba pena, me daba miedo a sacar copias. Entonces me vi obligado a de verdad estudiar con todo, echarle ganas. Y nunca más, aquí nunca saqué copias, nunca hice eso. Y venía acostumbrado de hacerlo, examen tras examen, laboratorio tras laboratorio. Pero ya era cristiano, dejé de sacar copias, dejé de hacer eso. Y pues luego, para quienes no saben, yo ya me gradué de la universidad, mi CUM es de 8.5. Yo me siento emocionado de ver que antes mis notas eran de 6 y 7 y mi CUM universitario pues no estaba tan malo, ¿no? Y hay materias en las que fui mejores notas de parciales, materias como publicidad, que era un poco difícil. Entonces, ese después de Cristo en mis estudios, para mí ha sido un cambio muy increíble. Yo lo siento para mí increíble. Gloria a Dios. La otra pregunta para mí es, ¿quiénes eran tus amigos? Yo era, como les dije al principio, era bien calmado siempre, pero mi grupo de amigos no lo era tanto. Entonces, sí tenía malas influencias por el hecho de que ellos de vez en cuando salían a tomar, decían malas palabras y en aquel entonces da pena, porque cuando uno habla de esto da pena. Yo también aprendí a decir malas palabras, entonces tenía mal vocabulario. Entonces creo que les conté en alguno de los programas donde la primera vez que yo fui a la iglesia y me vieron con una Biblia, pues se burlaron de mí, ¿no? Y me dijeron, ¿qué andas haciendo ahí? Y me dijeron, te doy tantos días, ya vas a ver que vas a dejar de ir porque a lo mejor por una muchacha fuiste. Entonces, pero no fue así, ¿no? Entonces, esos amigos que pues no me ayudaron en nada en ese momento, cuando yo vine al Señor, pues la verdad tuvieron que ser sustituidos, porque yo pues les dije, estoy yendo a la iglesia, ustedes deberían de venir conmigo, y les compartía lo que tenía que compartirles, pero pues ellos no llegaron. Entonces esos amigos tuvieron que ser sustituidos y llegaron nuevos amigos. Entonces los nuevos amigos que los tengo aquí en la iglesia, ustedes son mis amigos, son diferentes, ya son amigos que tienen la misma visión, que entienden el propósito de Dios, que si estoy en alguna situación difícil me ayudan, me apoyan en los sueños que Dios me ha dado también. Y pues eso es lo que Dios ha cambiado de una forma radical también en mi vida, mis amigos. Dice, ¿cómo era la relación con tus padres? Era buena. Es que yo les decía antes que
yo tenía una vida buena, pero sin Cristo todo lo bueno es malo, si lo vemos así. Entonces, con mis padres tenía una buena relación, siempre los he visto como uno de mis mayores ejemplos, pero como les decía, no conocíamos a Dios, ninguno. O sea, decíamos que éramos católicos, pero nunca íbamos. O sea, por nacimiento uno dice, sí, somos católicos, pero nunca íbamos. La tradición. Exacto. Entonces, cuando mi hermana y yo comenzamos a ir a Koinonia, ya luego ellos conocieron a Dios también. Y la diferencia sí es que ahora, ante cualquier situación, pues vamos a orar. O vamos a hablar con los pastores, o leamos esto. Antes era ver cómo salíamos de un problema, pero ahora realmente puedo decir que el centro de mi casa, de mis padres, es Dios, es Jesús. Entonces sí fue un cambio bastante espiritual. Quizá no eran malos y peleaban y ahora no, sino que espiritualmente sí fue un cambio de las tinieblas a la luz, como dice la palabra. Entonces, gracias a Dios eso vino a mejorar. Si la relación era buena, ahora es mucho mejor. Ahora que estamos con Dios es mucho mejor. Es muy bueno, y pues yo soy testigo de eso porque te conocí llegando a la iglesia. De hecho, antes, porque te miraba que estabas ahí cuando yo pasaba para la iglesia. Pero no me invitaba. Y sin embargo hemos tenido eventos en la iglesia donde tu familia ha estado aquí acompañándonos. Sí. Bueno, voy yo. La última. Sí. Paso. No, broma. Dice, creías en Dios. Desde que era pequeño me llevaron a la escuela dominical, pero ya un poco más grande me hice bien rebelde, ya no iba, no iba a la escuela dominical, no me gustaba ir, estoy mintiendo, no me gustaba ir a la escuela dominical, me quedaba dentro del servicio para toda la congregación, pero ya eso hacía que yo miraba que era aburrido, no me llamaba la atención. Yo fui de las personas que si voy a un lugar y ya les algo aburrido no vuelvo a ir. Pero cuando conocí Koinonia, por eso fue que Dios me va a sacar de la situación en la que estoy. Sí creía en Dios porque mis abuelos desde pequeño me llevaron a la iglesia y fueron un gran ejemplo en ese aspecto. Aunque yo hubo una etapa que dejé de ir a la iglesia y pues me aparté y me perdí. No tanto con vicios, cosas así, no. Pero sí estaba muy alejado de Dios. Puedo decirles que estuve a punto de cometer errores que hasta este día estuviera lamentando y no sucedieron por causa de que, aunque yo estaba perdido y alejado de Dios, siempre recordaba esos valores cristianos que mis abuelos tenían y cosas que yo aprendí en la iglesia, de lo que escuché cuando iba de pequeño a la iglesia, y eso impidió, que siempre estaba aquello de que no, esto no le gusta a Dios. Esto no le gusta a Dios, y a pesar que solo era un pensamiento de esto no le gusta a Dios, eso impidió de que yo cometiera errores bastante serios, cosas bastante feas. Usted se preguntará, ¿qué tan feo? Si dice que no estaba bueno. Perseguí a unos muchachos con una botella en la mano, varias cuadras, no los alcancé, porque tuvimos un pleito y había un camión de la Coca-Cola descargando y agarré una botella y vámonos. Hasta cosas así ya. También vendiste a tu gato. También vendí a mi gato, pero eso fue por una buena que causa. decirlo. Y eso es gravísimo. Entonces, Eso es gravísimo. sí. Entonces, ¿qué sucede? Sí creía en Dios, pero estaba lejos de Dios. Sin embargo, lo que aprendí de niño me evitó cometer peores errores. Bueno, qué bueno haber escuchado lo que Dios ha hecho en su vida, amigos. Hemos contado esto porque quizá tú que estás viendo te encuentras en esta situación que nosotros contamos antes de Cristo y de repente dices, no encuentro salida o hasta aquí va a llegar mi vida. No, cuando conoces a Jesús, el día que conoces a Jesús, tu vida es transformada. Dice la palabra que eres nueva criatura. Entonces, no pienses que ese es tu final. Siempre hay una oportunidad en el Señor. Y pues de esta manera, compañeros, llegamos al final del programa también. Hemos aprendido, creo yo, Pastor Antonio, Gabriel. Y los invitamos a que nos vean el próximo sábado porque empezamos una nueva etapa. Así es. Y bueno, te doy la palabra. Hemos aprendido mucho y ya entramos en estos aires navideños, ¿no? Entonces vamos a tener un par de programas muy especiales. Le invitamos a que nos sintonice cada sábado a la misma hora y que esperen muchas sorpresas.
único que quería agregar era que este programa lo hemos titulado El día que conocí a Jesús. Quiero cerrar con esto, que el día que conocimos a Jesús, desde ese día no solamente fue el mejor día de nuestra vida, sino que desde ese entonces son los mejores días de nuestra vida. Gracias por haberse quedado con nosotros. Que el Señor les bendiga.